Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y este día vamos a hablar sobre una iniciativa que se ha colocado precisamente desde la semana pasada que tiene que ver con la protección a las trabajadoras de venta por catálogo. La gran mayoría mujeres mayores de edad que pues buscan salir adelante a través de esta forma de trabajar vendiendo con conocidas en las escuelas de las hijas, los hijos, y lo que se está proponiendo es reconocerlas como trabajadoras y poder avanzar en los derechos laborales. Además tiene otras miradas que hay que contemplar y que nuestras analistas Angélica de la Peña, Imelda Marrufo y Marta Tagle pues estarán precisamente analizando en este programa, y también hablaremos sobre la ley de amparo, esta reforma que ha mandado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que ha generado, por supuesto, un enorme debate, así que no se vaya, quédese con nosotras. Déjeme abrir un poquito el tema recordando que la semana pasada se presentó una iniciativa que hoy se conoce como la ley Tupperware y que tiene que ver precisamente con tratar de regular en términos de derechos laborales, pues todo este trabajo que se hace a través de venta por catálogo de un montón de productos que usted y yo conocemos perfectamente y que la mayoría de este trabajo lo hacen mujeres. De acuerdo con datos que tiene el INEGI, al menos 402,000 personas en México están reconocidas como trabajadoras por catálogo. De eso, el 65% son mujeres. De eso es de lo que está tratando esta ley. Y bueno, me da muchísimo gusto que esté aquí Imelda Marrufo para entrar con el tema, y también ya tenemos a nuestra queridísima Angélica de la Peña. Angélica, bienvenida, te extrañamos muchísimo. Y precisamente de esto, de esta venta por catálogo, de la informalidad con la cual las mujeres están trabajando, pues es lo que está buscando que esta ley pueda precisamente acuerpar, yo diría, a las mujeres. Angélica de la Peña. Bueno, sí, yo creo que es muy interesante esta iniciativa, en primerísimo lugar porque las mujeres que trabajan, yo recuerdo desde hace muchísimos años, creo que desde que era niña, o sea, son decenas de años en donde este tipo de ventas se pusieron muy en boga, sobre todo para las mujeres que tenían menos tiempo, horas para poder dedicarse a la venta, empezando por sus vecinas, las parientes, y poco a poco relacionándose como una especie de cadena para ir promoviendo los distintos productos que solamente los tenías en catálogo. El llamar la ley Tupperware, porque bueno, el Tupperware solamente lo encontrabas comprándolo en las listas de catálogo que alguien estaba promoviendo. Entonces tú preguntabas, porque eran productos muy importantes para guardar los alimentos y muy novedosos en esas épocas. Entonces decías, bueno, ¿y quién vende? ¿Quién vende el Tupperware? U otras como Avon u otras marcas que poco a poco se fueron dando a conocer sus ventas con mucho más baratas, incluso productos de belleza en su venta por catálogo, y muchísimas mujeres que no tenían las horas que se necesitaba para estar en una fábrica o estar en una oficina, qué sé yo, pues les permitía trabajar desde su casa en los momentos libres, y entonces tenían como una especie de invisibilidad en el marco de esta exigibilidad de los derechos, como se conoce, los derechos laborales, es decir, tu derecho a un salario mínimo, tu derecho a estar en el IMSS, estar en el Infonavit, tu derecho para tus descansos, etcétera, etcétera. Porque el trabajo que realizan, porque es un trabajo muy importante y especializado, me parece que lo tengo que definir así, porque tenías que tener una característica de relación con la gente cercana, ¿me entiendes? Donde
poder comunicar, poder convencer. Me parece que eso es muy importante definirlo. No cualquier mujer podía realizar ese tipo de trabajos. Tenía que ser alguien muy sociable, alguien que tocara la puerta, convocara una reunión de vecinas, de amigas, de alguna clienta, qué sé yo. Y entonces eran reuniones muy dinámicas para promover, mostrar la mercancía, todo el mundo la tocaba, la veía, qué sé yo, y bueno, cada quien decidía, yo te compro esto, yo compro esto, y así se levantaban las listas, y obviamente, pues según la venta, era el tanto por ciento de lo que obtenía esa mujer vendedora de este tipo de marcas que fueron tomando una muy importante propaganda más en corto. Ahora con esta iniciativa yo tengo algunas dudas respecto de cómo lo puedes fundamentar desde el punto de vista de los horarios que tú tienes que tener, que tienes que garantizar para poder ser propiamente una persona contratada y esto derive en una exigibilidad de los otros derechos que se han avanzado muchísimo en la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en este tipo de trabajos que son más invisibles, como el de las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, para decirlo más apropiadamente, o de las maquiladoras, las costureras, qué sé yo. Yo creo que ahí tengo una duda que en el debate ese tipo de cuestiones vayan a surgir y entonces tendrías que decidir en la ley algunas particularidades para que puedan estar integradas en el contexto de esta exigibilidad de derechos. Esta es una parte muy importante porque realmente escuchaba a quien está promoviendo la ley en una entrevista y ella relacionaba esta iniciativa con lo que se llevó a cabo con los repartidores, este trabajo de pues eso, de los repartidores de aplicación, especialmente de comida, que se hizo muy importante a partir de la pandemia, que ya se ha quedado, pero algo que me parece muy sobresaliente, Imelda, es que nos vuelve a colocar la precariedad laboral en la cual están trabajando las mujeres. De acuerdo con estos datos que yo daba al principio del INEGI, uno de los elementos que recupera el INEGI es que el 98% de quienes trabajan por venta de catálogo está en el trabajo informal. Y cuando hablamos de mujeres, hablamos de cuidados, hablamos de que muchas de estas mujeres que venden por catálogo fue la forma que encontraron para poder combinar lo que en este programa se ha estado colocando todo el tiempo, que son los cuidados, la responsabilidad social que se le ha dado a las mujeres de los cuidados y una posibilidad de obtener recursos para la sobrevivencia. Imelda Marrufo. Claro que sí. Bueno, saludándote, Angélica, querida, un gusto de nueva cuenta por aquí, saludando a la audiencia, querida Lucía Lagunes, y por supuesto nuestra querida Marta Tagle, que esperamos le vaya bien donde ella desarrolla su trabajo este día. Lucía, efectivamente, la pregunta que hoy nos hacemos y que se hace el Congreso es si la venta por catálogo es un derecho, constituye un derecho, Lucía. Y la respuesta es que sí. La venta por catálogo de este tipo de productos sí constituye un derecho y además está relacionado, digamos, con la obligación hoy, y eso es lo que se pretende, de lo que implicaría o lo que implica las garantías laborales. En este sentido, lo que propone la senadora López Castro es una reforma al 285 al nombrar a las personas vendedoras por catálogo. Pero además, Lucía, añade un párrafo para poder decir que estas vendedoras por catálogo, que están ya ahora, estarían dentro de todas estas trabajadoras y trabajadores, pues tendrían que garantizarles derechos laborales. Lucía, quiero recordarles y un poquito hacer memoria que esta propuesta, digamos, tiene también un antecedente. En el 2023, la diputada Ivonne Cisneros, en el 23 ya había planteado esta reforma al mismo artículo 285. Ella le llamaba, vendedoras o representantes o comisionistas de marcas y de empresas.
y bueno, digamos, no nos es ajena, sin embargo, se quedó por allá atorada. Y hoy en día, efectivamente, digamos, se presenta el 8 de septiembre. Es correcto, la persona que tú entrevistabas o que comentabas en ello hace un antecedente respecto de que desde hace ya un poco de tiempo partía de la situación de los vendedores por plataforma, de estos personas repartidores, y justamente ella homologan este mismo estatus. Nos parece que se está ante la oportunidad importantísima de que se reconozcan los derechos laborales y las garantías de salud a estas mujeres. Sí, hay algunas dudas o controversias, ya Angélica planteaba una de ellas. Sin embargo, aunque a mí me parece que es una propuesta de verdad que quienes la impulsan, ojalá que sí se aprobara, deja fuera respecto, si hacemos un poquito el comparativo, Lucía, de la propuesta de la diputada Cisneros en el 23, aquí no se establece, digámoslo así, digamos, la obligación de quitar el hecho de que se les pague, digamos, la remuneración, ¿no? Que se prohíba que la remuneración, así estaba en el 2023, se prohibía inclusive, Lucía, Angélica, que la remuneración fuera a través de productos en especie. Hoy no se incluye en esta propuesta, digamos que es una diferencia para mí sustantiva. Sin embargo, la parte de que se incluya el tema de que se dé garantía a los derechos laborales, me parece que puede fijar un precedente en caso de aprobarse. Y que es parte de lo que tendremos que estar pues analizando y viendo en qué termina esta ley, porque una cosa es que se presente, y ya lo recordabas muy bien, Imelda, y otra cosa es que llegue a aprobarse. 2023, es este primer intento que no logró concretarse, veamos ahora qué pasa, pero nos vuelve a colocar en qué situaciones las mujeres también seguimos desarrollando estas condiciones laborales que, insisto, son de alta precariedad. Estamos hablando de esta ley que el 8 de septiembre se presentó precisamente en el Senado y que se le ha catalogado como la ley Tupperware porque precisamente está mirando hacia las y los trabajadores que venden productos, distintos productos por catálogo en los tiempos libres, en lo que va. Angélica, ya planteabas pues eso, la forma en que las mujeres han desarrollado este trabajo, que sin duda tiene que ver de cómo combinaban sus responsabilidades, muchas de cuidado, con la posibilidad de obtener un recurso precisamente para completar o para tener un ingreso propio que le permitiera seguir adelante. Creo que parte de lo que esta ley viene a colocar, es mucho de lo que en esta mesa ustedes han colocado, que tiene que ver con estas condiciones de desigualdad y de precariedad laboral con la que muchas mujeres, miles de mujeres en nuestro México desarrollan labores, tareas de trabajo y que las sigue manteniendo en un estado de precarización, de pobreza, que aún con todo y los programas sociales pues no terminan de cerrar, mi querida Angélica. Pues sí, yo quiero ser muy, muy realista en el sentido de que pensemos ciertamente en la realidad de quienes se dedican a este tipo de trabajos. Miren, yo conozco personas que trabajan en otra cosa y que aprovechan esos momentos o momentos libres para llegar con su catálogo de productos de belleza, productos de limpieza, zapatos, tenis, qué sé yo. Entonces, sí está en la realidad, es un apoyo adicional frente a otras actividades fundamentales que tienen las personas que se dedican a eso. No es el trabajo, digamos, más importante que tiene esa persona al que se dedica totalmente todo el tiempo. Por eso necesitamos hacer como un análisis sociológico también respecto de cómo se emprenden este tipo de trabajos y cuál sería el resultado si los vas a poner en el marco de una ley
como equiparando, por ejemplo, a los repartidores que acaban de entrar, y por cierto, muy bien, porque se reflejó eso en las personas que tienen formalmente trabajo, los repartidores en las motos, en este tipo de nuevos trabajadores que están integrados al sistema, incluso del Seguro Social. Yo creo que tiene otro tipo de características, y por lo tanto se tendría que analizar primero si hay una real voluntad para darles mayor legalidad a este tipo de trabajos, tomar en cuenta las características del propio trabajo, ¿sí? No creo que pueda ser igual al de, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, no. Sí estamos de acuerdo en que se termine la posible discrecionalidad o la posible explotación que puedan estar sufriendo quienes se dedican a este tipo de labores. Me parece que eso es correcto y eso debe estar en el centro. Sin embargo, tenemos que ver la realidad de quienes se dedican a eso. Imelda ahorita tocaba un tema muy importante que tiene que ver, y tú también lo mencionabas, que tiene que ver con el sistema de cuidados. Resulta que muchas de las mujeres que tienen bajo su resguardo el cuidado de personas en su hogar, por edad, por enfermedad, por discapacidad, qué sé yo, tienen sus ratos libres, buscan tener recursos justamente dedicándose a este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, si tú no resuelves lo otro, vas a fomentar, o vas a también verlo desde los dos extremos, tener condiciones de que pueda optar por tener un trabajo adentro de su hogar en los momentos que tiene libre, frente a la responsabilidad del cuidado de otras personas, dedicarse a este tipo de actividades laborales, económicas. Ahora, antes se usaba mucho que ibas casa por casa. Ahora las redes, el internet, el celular, este tipo de herramientas ayudan muchísimo a que quienes se dedican a este tipo de actividades las usan y tienen espacios en los momentos en que tienen libres para la promoción de la venta de estos productos, o, como yo mencionaba al principio, porque a mí me consta de que están trabajando en algún otro encargo en la oficina, y ahí mismo en los espacios de descanso sacan el catálogo, o sabes que tú vas a necesitar algo de todos la inmensidad de productos que están vendiendo, y tú ya sabes a quién recurrir en la oficina para comprar ese producto. Es decir, es muy interesante, complejo, no lo puedes identificar como una actividad específica como la que sí tiene en espacio, en horario, otro tipo de trabajos. Por eso creo que no se puede legislar a partir de la buena voluntad, porque lo que puede pasar es de que puedes tener una respuesta inadecuada para esas personas que se dedican a ese tipo de actividades. Hay que buscar cómo garantizas en la ley la particularidad, si es que hay voluntad política para legislar en la materia, y cuidar mucho no legislar desde el populismo, desde, qué bien me veo con esto. No, es plausible, cómo es plausible y de qué manera es plausible una reforma que garantice lo fundamental, es decir, la protección de este tipo de trabajos en donde prácticamente yo creo que el 90 y tantos %, como dice la propia iniciativa, lo realizan mujeres, y también lo dice la iniciativa, en sus espacios, en sus momentos libres. Que bueno, momentos libres dice cuando comparten esta tarea del cuidado, de que llevan a las niñas, a los niños a la escuela y ahí distribuyen el catálogo. Solo quería compartir un dato, mi querida Imelda, antes de darte la palabra. Apenas el 5% de la población que está reconocida como vendedora por catálogo lo combina con un segundo empleo. O o sea, lo que estamos hablando es que es muy poca la población que tiene esta doble
digamos, doble trabajo, un trabajo fijo, un trabajo que a lo mejor es secretaria, es asistente en alguna dependencia, en alguna empresa, y además vende por catálogo, pero apenas el 5%, de acuerdo con datos del INEGI. Lo que nos está señalando, mi querida Imelda, es que hay una gran cantidad, sobre todo de mujeres, que no tienen de otra por sus condiciones de vida, y ahí, sin duda, como bien lo señala y lo recupera Angélica, pues el sistema de cuidados, que en el presupuesto, tú ya lo comentabas el programa pasado, y lo comentaba también Marta Tagle, pues sigue siendo un sistema que no termina ni siquiera de arrancar, ni siquiera de dibujarse, porque se sigue colocando lo que ya se tiene como la base del sistema de cuidados, donde queda fuera la mayoría de mujeres, como las vendedoras de catálogo, que no tienen seguridad social y no van a poder acceder a estos centros de desarrollo infantil, que son los mismos que tiene el IMSS o el IXSSTE. Sí, claro, querida Lucía, efectivamente, hay una situación que añado a esto que tú señalas. ¿Quiénes son estas vendedoras por catálogo? Y de acuerdo a la información que tenemos, que se cita por parte de Data Cívica, INEGI también, se hacen referencia, Lucía, que son mujeres de arriba de 45, en promedio 50 años de edad. Las vendedoras ¿por qué? Porque ya a esta edad es difícil la generación de otro tipo de ingresos, más allá, digamos, de esta situación de la que ya hemos venido comentando a nivel de, cómo está la situación de los ingresos en el hogar, Lucía. Efectivamente. Entonces, aquí el tema es que en venta de quienes impulsan esta iniciativa, también hay que reconocer que en una gran cantidad de las situaciones, estas mujeres tienen que cumplir, Lucía, con una cuota de venta para seguir permaneciendo como vendedoras por catálogo, ¿no? Y esto significa, por ejemplo, que si tú vendes, haces el pedido y no te pagan, ¿no? Las personas que te tienen que pagar, pues tú tienes que cubrir ese dinero para poder permanecer en ese proceso, digamos, de ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que efectivamente sí genera un tema de precariedad, de precarización, y si bien es cierto, como señala la querida Angélica, es que en muchos de los casos es una circunstancia adicional, también es cierto que quienes están en este sector, ¿no?, de este tipo de actividades, digamos, laborales, mercantiles, pues también hay una situación de que empiezan a invertir una cantidad de horas, y se señala muy claramente en el estudio, Lucía, del cual se basa esta propuesta, pues cuántas horas, e inclusive en qué estados del país hay más mujeres trabajando en este tipo de empresas, o de empresas. Yo lo que diría es que habrá que dar la discusión en estos puntos controversiales, uno de los cuales ya señala Angélica. Me parece que habría que generar precisión, por ejemplo, este concepto, esta situación de definir claramente la actividad permanente, ¿no?, que es la parte que constituye, digamos, el ingrediente de trabajo, una actividad permanente. Y ahí, en ese sentido, es cierto que esta propuesta, esta iniciativa que se planteó el 8, no lo define, ¿no? Habría que hacerlo, y habría que ver, por ejemplo, el tema de la fiscalización de este tipo de actividades en redes, en ventas, en otro tipo de mecanismos que ahora ya están en esta innovación, y por supuesto hacer ajustes inclusive en el modelo de negocio por parte de este tipo de empresas, Lucía. Es decir, hay un trabajo por hacer para que efectivamente pueda cuadrarse, considero yo, y poder un poco, digamos, superar estas controversias que a mí se me parece que son interesantes de atender, e inclusive, diría yo, que sí se integrara este tema de que la prohibición de pagar con productos, Lucía. Esto no lo trae. Que lo señalas muy bien, y que es, claro, Imelda, eso es muy importante, es decir, hay que definir cómo se va a hacer esto, porque si no pasa lo que ha ocurrido con las trabajadoras del hogar, que supuestamente tienen
posibilidades de ingresar a la seguridad social, pero apenas el 2% de las trabajadoras han logrado que sus patrones firmen un contrato con ellas, las den de alta en el Seguro Social, y finalmente, si tú no cumples una cantidad de horas, no tienes posibilidad real de acceder a la seguridad social. Entonces, son detalles que también con antecedentes pueden mirarse para no cometer los mismos errores, como decía Angélica de la Peña. Sí será plausible, siempre y cuando sí sea una ley que haga efectivo el derecho, que es lo que está tratando de buscar. Y bueno, ya lo decíamos, querida Angélica de la Peña, y tú lo colocabas muy bien en tu primera intervención, depende de los elementos que en esta ley que se está proponiendo se incluyan para poder llevar a buen puerto aquello que se está intencionando por parte de la senadora que ha propuesto esta reforma al artículo 285 y que está buscando que las trabajadoras por catálogo cuenten con derechos laborales que, como cualquier trabajadora, cualquier trabajador tendría que garantizar la empresa para la cual está trabajando, porque aquí estamos hablando que también esta fue una forma muy conveniente para las empresas de tener personas que promuevan sus productos, pero que no le cueste realmente a la empresa. Ya nuestra querida Imelda decía, ¿no? Si no llegan a cierto cuota, pierden. Si no les pagan quienes pidieron los productos, ellas tienen que pagar y pierden. Es decir, la vulnerabilidad total de todas las condiciones que enfrentan estas trabajadoras frente a una empresa que prácticamente se lava las manos cuando ellas están enfermas, cuando tienen un accidente, cuando cualquier cosa, Angélica de la Peña. Sí, es decir, hay mucha discrecionalidad en este tipo de trabajos, ¿sí? Me parece que también hay que verlo en el contexto de las propias experiencias. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, los datos también son muy concretos y deben analizarse, porque la necesidad de trabajo de muchas mujeres es, bueno, yo trabajo aunque no me dé seguro social, porque el incremento de el seguro social en el salario que paga la gente que contrata el trabajo doméstico es un incremento que no toda la gente puede pagar. Y entonces eso deriva en que sí, tienes un derecho, pero a la hora de concretar ese derecho, resulta que no lo puedo pagar. O sea, porque estás hablando de personas que tienen un contrato a nivel privado, no son empresas. Esa es la parte que a mí me preocupa mucho, y en todo caso la pelota tenemos que mandársela al Seguro Social, porque el Seguro Social es muy caro. Es muy caro, Lucía. No es lo mismo una persona que trabaja, por ejemplo, como camarera o como secretaria, a una persona que trabaja en el hogar, que es contratada por una persona, un particular, que es un trato de tú a tú, a cuando estás hablando de un contrato que tiene que ver con una empresa, ¿sí? Donde tienes ganancias y puedes tener y asumes también en esas ganancias obligaciones hacia la gente que trabaja contigo. En el caso de quienes venden estos productos por catálogo, por cierto, cada vez se va usando menos ese tipo de actividades, porque resulta que ahora con el internet tú puedes meterte a la página y comprarlos y te llegan por Amazon, vaya, ya hice publicidad, pero te llegan por estos sistemas de reparto, te llegan los mismos productos que antes te vendían a través de un catálogo, porque sabes que alguien lo estaba vendiendo. Es decir, me parece, a eso llamo. Si alguna experiencia tengo como legisladora es no legislar desde el populismo, porque en la coyuntura puedes tomar, en vez de facilitar, puedes estar afectando los derechos de muchas de estas personas que van a dejar de ser contratadas. Entonces, se tiene que, por lo tanto,
y para concretar la idea, se tiene que abrir a una discusión, a un parlamento, porque lo que estamos diciendo ahorita, pues es a bote pronto, querida Lucía, querida Imelda. Estamos hablando incluso con adelanto de algunas discusiones que seguramente van a tener mucha más argumentación, tanto a favor de lo que yo estoy diciendo, pero también quizás en contra de lo que yo estoy planteando, pero eso solamente se puede hacer involucrando a quienes tienen la experiencia, a quienes forman parte del tema. Es decir, hay necesidad de que haya un parlamento abierto para que se analice desde todos los aspectos, sin dejar absolutamente ninguno, sobre qué estamos hablando y sobre qué queremos legislar, sobre a quienes tenemos que tener enfrente, tanto quien contrata como quien está vendiendo, como la interlocución quien está comprando, para tener todas las definiciones que nos permitan hacer una buena reforma y cumple el objetivo de apoyar, porque ese es el sentido importante de la reforma, apoyar a estas mujeres, la inmensa mayoría, que se dedican a hacer en sus ratos libres este tipo de trabajos. Imelda Marrufo, pues un gran tema, tú ya lo planteabas, ¿no? En un parlamento abierto la posibilidad de llamar la atención precisamente sobre este tipo de cuestiones que tú colocabas, es decir, no se puede pagar en especie, se tiene que garantizar ciertas condiciones, etcétera. ¿Tú cómo ves el avance real? Ya hablabas, 2023 se presentó una iniciativa parecida, no logró. ¿Tú cómo miras ahora? ¿Crees que tenga buen puerto esta iniciativa o será, como entonces en el 2023, eso, solo una iniciativa? Fíjate, Lucía, que la iniciativa o la propuesta de la diputada Cisneros era un poquito más extensa en cuanto a la exposición de motivos, en cuanto inclusive esta parte de la indicación y esta propuesta de ella no solo era, Angélica, para reformar el 285, sino también el 12 de la ley del IMSS en esa ocasión. Y digamos que precisaba un poquito más esta parte de la situación de la seguridad, que básicamente era lo que principalmente se pretendía en esta ocasión. La propuesta de la senadora actualmente es mucho más amplia, Angélica, inclusive, porque al momento de que en este último párrafo refiere a derechos laborales, ahí estamos hablando de aguinaldo, de las prestaciones, todas las que esto conlleva. Y efectivamente encuentro yo que a mí me parece interesante, dicho sea de paso, la propuesta. Sin embargo, creo que sí se debe de precisar, Angélica, elementos efectivamente que puedan, digamos, revisar esta posibilidad real. En términos, por ejemplo, sí creo que impactará, y ya de hecho se está transformando, ¿verdad?, en esas empresas el modelo de negocio, Angélica. En ese sentido, porque efectivamente ha cambiado el tema de venta de plataformas, pero permanece la venta de catálogos, ¿no? Entonces, habrá que ver si, digamos, esto sufrirá un modelo de negocio por parte de las empresas que así están. Es que también hay que decirlo, la verdad es que el modelo de negocio de las ventas por catálogo es maravilloso para los dueños de estas empresas. Finalmente tienen muchas vendedoras y a nadie de ellas, Lucía, le pagan. Más allá, le pagan. En el caso de las que le paguen, Misiones. te pagas con productos, o sea, ¿no? Qué maravilla, imagínate que no tienes que pagar más. Y la verdad es que hay mujeres de estas edades a las que yo estoy haciendo referencia, que hay datos específicos, allí sí, que es lo único que tienen para poder, digamos, generar ingresos, ¿no? Para sobrevivir, mi querida Imelda, es lo único que tendrán. Claramente, entonces por eso sí, yo coincido con lo que plantea Angélica respecto del cuidado en el término legislativo por los impactos que representa, por ejemplo, el costo de la seguridad, que efectivamente sí implica ver la capacidad del IMSS, aunque ahora ya nos presumieron, querida Angélica, hay que recordar que se le aumentaron varios millones y millones de pesos al IMSS, así nos lo dijeron en el presupuesto que se presentó, ¿no? Aunque le quitaron otros muchos millones de pesos a la Secretaría de Salud. Lo digo nada más para ver, en este tema de la capacidad financiera del IMSS de sopesar esto.
¿no? Entonces yo más bien y me iría en un tema de que, por supuesto, este Parlamento abierto, que como legisladoras y como también desde sociedad civil, pues tenemos esta experiencia de que estos foros son importantes, Angélica, para precisar. Yo me voy en esta, me parece loable que se genere esta propuesta, sin embargo, sí hay que hacer precisiones muy específicas sobre esta parte que hablaba del concepto de actividad permanente, esta definición, ¿no? De qué tiempos identificas como parte de una actividad permanente, ¿no? Esta parte es lo que sí podría definir, y sobre todo el tema de si se considera como un trabajo, es decir, cuáles son los beneficios o, digamos, las prestaciones que se tendrían, cuáles sí, cuáles no. Me parece que ahí es el tema de la precisión, en donde sí creo que las controversias que ahorita estamos comentando algunas sí tienen lugar, y por supuesto de las impulsoras de esta propuesta tienen mucho sentido, Angélica, Lucía, por la precarización de este tipo de empleos. Entonces me parece, la verdad, imagínense que tengas una empresa, digo, estas empresas a la que no le pagues más allá de a las personas, pues con un poquito de dinero, en aquellos casos en los que se pague, ¿no? Que te pague con escobas, con trapeadores, con trastes, con jabones para lavar, de veras, en el mejor de los casos, porque, insisto, sí conozco yo de muchos casos en los que, y ahí, en el círculo justo donde yo trabajo, pues me encuentro con muchas señoras, muchas compañeras que están en esos espacios justamente de este tipo de trabajos. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera como puntualizar. Y que sin duda, bueno, siguen siendo un reto, mi querida Angélica, y tú hablas del Parlamento abierto y de repente en estos tiempos, ¿qué tanto esta figura de Parlamento abierto realmente permite pues ir construyendo de la mano y no hacer una simulación, ¿sabes?, de consulta, que es también de lo que ahora pues adolece las legislaturas de confiar en que el Parlamento abierto, como lo conocíamos, funcione, o solamente es una simulación, mi querida Angélica. Un comentario antes de irnos al corte. A ver, yo tengo mucha experiencia, como tú sabes, querida Lucía, en promover parlamentos abiertos, ¿sí? Y efectivamente se puede simular, o tú puedes convocar a un parlamento abierto que lo sea de veras. Y yo tengo experiencia en ese sentido de instalar de manera permanente un parlamento abierto con quienes tienen que estar, las partes que tienen que discutir y tomar en cuenta lo que ahí se discute. No solamente es un foro donde le das la palabra a no sé quiénes y bye bye. Son las dos modalidades, una de simulación que no te lleva a nada y la otra de instalación de un trabajo profesional donde te sientas, donde practicas la argumentación de todos los vericuetos que tienes que enfrentar cuando vas a aprobar determinada reforma o determinada ley. Y en ese sentido me parece que yo estoy planteando que quienes están promoviendo esta iniciativa realmente se dediquen a promover el Parlamento abierto, ¿sí? ¿Qué eso implicaría? Todas las partes. Claro que eso implica una buena voluntad política para poder realmente legislar de la mano con todas las personas involucradas. No sé si en esta lógica que hoy el Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados se manejan, el Parlamento abierto esté en esa misma lógica, mi querida Angélica. Pero vamos a seguir hablando de ello una vez que volvamos al corte, porque está la otra ley, que es la ley de amparo, y que ya muchas voces también han señalado el Parlamento abierto del que tú hablas, de ese de escucha, de ese de construcción legislativa, no de simulación. Y bueno, decíamos, mi querida Angélica, la otra ley que está también demandando un Parlamento abierto, pero un Parlamento no de simulación, sino un parlamento de construcción legislativa, pues tiene que ver con esta iniciativa que ha mandado también la presidenta, que es la ley de amparo, que ha generado toda una discusión de hacia dónde
o qué dejaría esta iniciativa que ha mandado la presidenta y que pues también implica muchísimo en términos de justicia, de ciudadanía y demás, Angélica de la Peña? Bueno, hay una diferencia cualitativa respecto al tema que estábamos tratando y tiene que ver con que esta iniciativa que envía la presidenta, pues es una iniciativa que van a concretar. Tienen la mayoría, está dentro de su programa, de sus propuestas y de su intención de, lo tengo que decir con toda puntualidad, de tergiversar el amparo como fue concebido. Me parece que todos los analistas, especialistas, yo no soy especialista en la materia, pero todos los abogados y abogadas especialistas en materia de amparo nos han señalado y nos han alertado de que hay un retroceso muy grave respecto de la concepción del amparo desde el siglo XIX, que fue uno de los preceptos constitucionales del garantismo, cuando incluso todavía no se llamaba así, pero que son producto de un gran movimiento liberal en el mundo en ese entonces, y México, su congreso en ese entonces, pues dio un paso fundamental al inscribir como un asunto pétreo en la Constitución que se siguió prácticamente manteniendo hasta la Constitución del 1917. Hoy estamos ante una reforma que la presidenta aduce está en el contexto de la reforma del Poder Judicial. Yo creo que no. Yo creo que se cuestiona mucho que va dirigida a cambiar las reglas fundamentales, esenciales que caracterizaron al amparo como fue concebido, de manera que sí se requiere en este tema abordar cada uno de esos puntos muy identificados respecto a los retrocesos contra las organizaciones, contra las personas de carne y hueso que hoy no van a poder tener el acceso, y las limitaciones que ponen a las autoridades para limitar el poder en tener esta garantía que se quiere tergiversar, esta garantía constitucional fundamental, que ahora la quieren cambiar para perder el sentido de su origen. Yo podría adelantar eso. Me parece que hay que escuchar de manera debida a las y los especialistas, sin desperdicio los análisis que ha hecho el exministro Javier Lainez, que de manera puntual, porque él es un gran conocedor en la materia, ha identificado de manera muy clara cuáles son los asuntos que, insisto, en la denominación tergiversan el sentido fundamental del origen del amparo. Ya estamos ante otra cosa, y me parece eso que es muy grave, pero más grave va a ser que lo van a concretar y van a simular un parlamento abierto, que ya sabemos lo que va a pasar, porque tenemos una experiencia últimamente de estas grandes reformas que han trastocado la Constitución, en donde hay una simulación de un parlamento abierto, y Morena lo que va a hacer, junto con convencer a sus aliados, para tener las mayorías calificadas que les permitan cambiar la Constitución en esta materia. Imelda Marrufo, ¿tú cómo ves esta parte? Pues yo creo que este tema merita un programa completo para poderlo masticar con calma, porque me parece, yo sí estoy totalmente preocupada por esta situación. He analizado efectivamente la propuesta que se hizo llegar el 15 de septiembre, pero comentarles, Angélica, Lucía, que efectivamente plantea, aunque te dan como un dulcecito, diría yo, para que lo compres en el asunto de ciertos beneficios, pues en realidad lo que se modifica implica un retroceso importantísimo, el retroceso efectivamente más fuerte que podemos tener ya después de la consabida reforma judicial, Angélica. Decir que para quienes nos escuchan, a quien esté en la audiencia, en la radio y demás, yo quisiera plantear algunos ejemplos, por eso creo que amerita un programa para poder decir todo lo que implicaría en términos negativos. Pero, por ejemplo, algunas de los avances, Lucía, que se realizaron, por ejemplo, en el caso, ustedes recordarán la sentencia de Mariana Lima, que fue efectivamente el caso de Mariana Lima en el 2013, que efectivamente se mandató que se reabriera la investigación, recordarán,
desde una estrategia de litigio estratégico por parte de las organizaciones acompañantes, referente a casos de feminicidio de debida diligencia, pues esto no se podría hacer de nuevo ahora con esta reforma. Ustedes recordarán, por ejemplo, todo lo que se estuvo litigando en los casos, digamos, de aborto, ¿no? Y de la norma 046 y todos los amparos que se interpusieron para poder lograr este avance a nivel incluso de la Suprema Corte. Las organizaciones acompañantes, pues ya no se podría hacer, querida Lucía. ¿Por qué? Por el concepto, digamos, de interés legítimo, que se restringe totalmente, ¿no? Es decir, por eso yo diría que luego podemos ir hablando de cada una de las cosas. La primera reforma que se hizo, digamos, de las más importantes en los últimos años, fue la reforma del amparo del 2013, Angélica, justamente para atender la reforma constitucional de 2011, que fue totalmente progresiva y que amplió un marco de derechos como los derechos humanos en la Constitución. Si esto, digamos, siguiendo este hilo del que estoy hablando, entonces todas las reformas que se tendrían que generar en materia de derechos humanos, Angélica, Lucía, tienen que ser progresivas. Esta reforma no es progresiva, es por el contrario. Entonces, si recordamos, por ejemplo, el hecho de que las organizaciones, por ejemplo, artículo 19, cuando planteó el tema de esta situación de la comercialización en términos de la libertad, de la comercialización y pago. La publicidad oficial, ¿no? Es correcto. Ahí fue también amparos que ya no se podrían generar, Lucía. O, por ejemplo, todas las, digamos, organizaciones y acompañantes de derechos ambientales, ¿no? Ya no, inclusive que nos afectan y que yo me sumaría ahí también, y todas ustedes, ¿verdad? Sería algo que ya no lo podrías hacer porque en sentido estricto tendría que afectar, tú tendrías que configurar, Lucía, que a ti directamente te afecta. Que eso tiene que ver con el interés legítimo, lo que tú estás planteando. Nada más centrándome en el elemento, no estoy hablando de más, pero estoy ejemplificando para que ustedes tengan una idea de que la valla que se está poniendo, si así lo pudiéramos expresar, la valla que se estaría poniendo sería mucho más alta para que no se exceda. Entonces, básicamente, yo diría eso. También la suspensión provisional es otra valla mucho más alta para que no la tengamos. Esto significa, la Angélica, Lucía, que cuando se comete, digamos, un acto por autoridad o está por cometerse que daña nuestros derechos, digamos, hay una situación emergente y un recurso, ¿verdad? Que es el que inicia, que es la suspensión provisional, que es algo así como el engarrote en semiay o como el congelados, ¿no? Que no te muevas hasta que no se revise la situación, digamos, de lo que está ocurriendo en esa violación. Por tanto, se ordena a las autoridades no hacer nada para que eso no luego agrave tu situación. Esto, Lucía, Angélica, se elimina. Entonces, imagínate que te tumban la casa, ¿no? Es decir, en el pasado tú promovías un amparo sobre un tema de tu cuidado de tu casa, de la propiedad, para que no sé, un edificio que se fuera a construir por parte del Estado. Resulta que entonces te la tumban y después averiguamos si se violaba o no tu derecho. Es decir, cosas que después ya no podrán revertirse. Y también otro elemento, yo te cierro con esto, porque aquí me estoy extendiendo mucho, entonces, porque me parece que es una situación tan grave y tan alarmante, que por ejemplo, ya cuando se sanciona o se sentencia a una autoridad de cumplir con una sanción, se le deja de libre albedrío, Lucía, Angélica, si entonces está en posibilidad material o no a la autoridad que perdió de cumplir o no con la sentencia, digamos, con la sanción. ¿Me explico? Entonces, esa es una situación total de las otras más que pudiéramos seguir enumerando, ¿no? Hay cosas positivas, la digitalización que ya se tenía, por ejemplo, el plazo de los 60 días, ¿no? Pero respecto de esta comparación a la que estoy haciendo referencia, de verdad no hay lugar. Ustedes han hablado de Parlamento Abierto porque así se ha dicho. Sin embargo, don Augusto, este hombre relacionado con la barredora de Tabasco, ¿verdad? Que no se nos olvida, ha dicho que no, y se ha negado a cualquier Parlamento Abierto, Lucía, lo escuchamos hace poco, salió Javier Corral a decir que promovería Parlamento Abierto y a don Augusto dio un manotazo en la mesa para decir que se entiende que hay diferencias entre los legisladores, los senadores,
pero que ellos no van por un parlamento abierto, que ellos van por la aprobación a finales de septiembre, principios de octubre, nada más que se revise y que después se vote. Corral ha planteado justamente parlamento abierto, pero está en veremos si se realiza. Y en eso quedaremos, mi querida Angélica, en veremos si se realiza y de qué manera se realiza. No, pues mira, es muy rápido. Yo coincido totalmente con el análisis que hace Imelda. Me parece que es muy puntual porque toca ejemplos claros de que no se hubieran concretado si esta reforma ya hubiera sido vigente. O sea, sí es muy grave. Y ciertamente demuestra con esta última intervención que hay un debate dentro de Morena y también hay un debate con el Verde y con el PT. El PT ha hecho también algunas observaciones y creo que esto va para largo, a ver qué es lo que pasa, cómo logran mantener sus 2 tercios, pero sí es un problema que derivará en un cambio constitucional hacia pues una ruta mucho más autoritaria, que es, por desgracia, la dinámica que hemos estado viendo en las últimas reformas estructurales que ha impulsado el morenismo, ¿no? El López Obradorismo. Hoy con la presidenta Sheinbaum pues las ha concretado porque hoy tiene las condiciones en el Congreso de la Unión de los 2 tercios para las votaciones calificadas. Y me parece que eso está dentro del contexto de su concepto de nación, que ya no sería una república, sino de un Estado que transita hacia un autoritarismo, dejando atrás toda esta historia de emancipación, de reformas en materia de derechos humanos, como bien lo dice Imelda, que deberían estar todas a partir del 2011 teniendo otro enfoque, como sí se ha planteado desde la argumentación de todas estas reformas, en otras materias también, que en México ha transitado a un estadio distinto a partir de esta reforma del primero constitucional, donde ya es un país donde avanza. Hoy estamos frente a un retroceso verdaderamente lamentable por su gravedad. Y vamos a ver qué ocurre, porque Corral algo que logró, que no se había logrado, fue un parlamento abierto cuando la reforma a la ley de radio y televisión. No se logró todo lo que se quería, pero algo muy importante es que no se dejó el poder absoluto en una persona y se creó un comité dentro de esta área de digitalización que dirige Pepe Merino. Entonces me parece que ahí no se ha escrito todo. Angélica. Y Lucia, nada más una observación. Estás hablando de otro Corral. Javier Corral era otro. No, estoy hablando, este parlamento lo hizo este año, Angélica, con la discusión de la ley. Yo creo que no todo es hegemónico y que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Creo que eso fue un avance, que lograra tener ese parlamento. Veremos si en esto logran otras fuerzas abrir la discusión en aras de la reflexión, sin lugar a dudas, y no que toda la planadora se vaya con la señal presidencial. Pero son parte de los debates que vamos a traer también a esta mesa política, porque es parte de la vida cotidiana que también vamos a tener. Angélica de la Peña y Imelda Marrufo, muchas gracias por estar aquí esta mañana, y a Marta Tagle, pues también le mandamos un abrazo muy fuerte. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad.